Ah, vamos a ver. ¿Por qué no funciona? Lento, lento. ¿Ustedes me escuchan, chicos? Sí, profe. Ajá. No, porque veía raro que no parecía el ventanita. Bueno, eh, a ver. Vamos viendo el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Que alguno no entendió? ¿Algo de carga térmica? Veo que no entregaron todos. Es bastante que estaba el trabajo. Lento, lento el internet. Eh, bueno, vamos a hacer un repaso con los trabajos. Eh, Era sencillo, solo tenían que buscar la información entre la ley y el apunte que le había dado y el video. Eh, por eso no sé por qué el resto no lo entregó. Eh, Era definir qué era carga térmica. ¿Qué es carga térmica, chicos? Pregunta, ¿qué es carga térmica? Pregunta, ¿qué es carga térmica? La suma de la carga atmosférica y los procesos metabólicos del trabajador. ¿Alguien más? ¿No? Dice la humedad. Humedad, goma. Entonces, coma, como, el viento. Mm, bueno. Está bien, como definición cortita, está buena. Acá, obviamente, Analia puso toda la definición.
¿Está bien? Eh, entonces tenemos... No, por ella puso estrés térmico. Y yo puse carga térmica. Me había confundido. Bueno, está bien carga térmica, como dijo el compañero. Acá, Analia, me pusiste estrés térmico. Más o menos es lo mismo, más o menos, porque el estrés, en realidad la carga térmica es lo que está siempre, ¿no? La suma. Y el estrés es cuando realmente ya estamos afectando, lo está afectando, digamos, esa carga térmica nos afecta. ¿Ok? ¿Algo me quería decir, Analia? O no sé quién estaba por hablar. No, no, que le digo que quise decir carga térmica ambiental, no solamente carga térmica. Bien, bien. No, está bien, está bien. Lo acá estamos viendo. ¿Está Analia? Sí. Analia, despierta, niña. No sé, ahora vamos a ver otros trabajos, capaz que han puesto lo mismo y qué sé yo. Básicamente lo mismo, pero bueno, el estrés ya es cuando está afectando, digamos, considerablemente el cuerpo. Bueno, el cuerpo sufre un estrés, ¿m? Frente a cualquier invasión que pueda haber en ese momento. En este caso, va a ser la carga térmica, eh, que puede ser por calor, ¿m? Eh, o por un estrés térmico por frío. ¿M? Eh, El estrés por frío, bueno, pone abajo, que es la pérdida de calor excesiva, la carga térmica, dije, ¿no? El estrés es otra cosa, el estrés por frío es por la pérdida de calor excesiva, hipotermia, que está expuesto a los trabajadores. Dice, los valores límites para el frío, según la resolución 295-03, anexo 3, son de 36 grados de temperatura interna del cuerpo. Bueno, cuando hablemos eh, siempre de la temperatura, diferenciemos siempre la temperatura metabólica o la temperatura del cuerpo, ¿m? Es la temperatura que nos vamos a tomar nosotros mismos, 36 grados, ¿no? Nunca, nuestro trabajo sería que nunca descienda de 36 grados. Porque ¿qué pasaba si descendía a los 36 grados? ¿Qué le pasaba al cuerpo? ¿Qué le pasaba al cuerpo? ¿Hipotermia? Claro, empezaba a temblar y podía producirse una hipotermia, ¿no? ¿La hipotermia qué es? ¿Qué es la hipotermia? Ay, chicos, ahí está. Piensen. Ahí ya me está escribiendo. A ver. ¿Oca qué? No. ¿Qué es la hipotermia? Es la disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de los Sí, niveles permitidos. sí. Miren, ¿no? La definición de estrés por frío. Lean ahí, ¿qué dice ahí? Los valores, no. El estrés por frío es la pérdida de calor excesiva, entre paréntesis, hipotermia, que está impuesto a los trabajadores. Está bien, es pérdida, pero excesiva de calor del cuerpo. Entonces empieza a bajar la temperatura del cuerpo y se produce una hipotermia. Eh, Dice, los valores límites para el frío, según la resolución de 95, anexo 3, son 36 grados, bueno, temperatura, bueno, eso lo dice la resolución, no puede bajar de 36 grados. ¿Mm? La ecuación del frío es temperatura baja más velocidad del viento, será, no del tiempo, del viento, más humedad, igual a daño o enfermedades por frío. Exposición prolongada de... no, espera, no me acuerdo la pregunta. No, más chico porque veo los números. Y dice, ¿cuál es la ecuación por frío? ¿Y cuándo debe estar el cuerpo para no... Ah, fui frío.
Entonces, la ecuación, temperatura baja más velocidad del viento más humedad. ¿Mm? Eso sería como el combo que haría que la persona realmente sufra enfermedades o daños, ¿no? Acuérdense, la tabla que habíamos visto en la 295 hablaba de la velocidad del viento y la temperatura. A medida que hacía frío y corría viento, según la velocidad del viento, iba a ser más baja la temperatura, la sensación térmica en realidad, la sensación térmica, y la persona tenía que estar expuesta menos tiempo. Dice, y había otra pregunta ahí en la misma, era, ¿qué sucede con el cuerpo en exposición por el frío? No. La ecuación. ¿Y cuánto debe estar el cuerpo para no sufrir hipotermia? Ahí específicamente no van a dar resultados porque no están haciendo ningún cálculo, pero ¿qué pueden decir? ¿Cuánto tiempo puede estar la persona según... ¿cuánto tiempo puede estar la persona expuesta al frío sin sufrir hipotermia? ¿Qué piensan? Es una pregunta para que la piensen. A ver, ¿qué piensan? No máximo de 12 horas. Uy, ya hace mucho frío. ¿Te acuerdas la tabla que decía ahí 4 horas, 2 horas, 1 hora, media hora? No se ponga el frío. Vamos a tener, como está dentro de la pregunta, se tiene que pensar. No me tienen que decir número ni nada porque no estamos haciendo cálculo, entonces pueden pensar. ¿Cuánto tiempo debe estar el cuerpo, dice, para no sufrir hipotermia? El cuerpo o la persona no debe estar expuesto a partir de los, ¿se acuerdan que decía ahí? A partir de los 16 grados ambiente, ya la persona tenía que pensar en empezar a cubrirse y empezar a resguardarse del frío. ¿Mm? Entonces, y el tiempo que va a estar expuesto va a ser determinado por el viento, la temperatura que corra que haga en ese momento, por el viento que corra. Por eso va a ser determinado cuánto tiempo, ¿no? Yo determino cuánto tiempo va a estar una persona expuesta al frío por el tiempo, por el viento, ¿ok? Por el tiempo, no, por el viento y por el frío o la temperatura que haga. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Por qué va a estar una persona? ¿Cómo determino yo que una persona, qué tiempo va a estar expuesta? ¿Cómo lo determino? Tomo la temperatura, mido el viento, para ver si hay viento, y si no, con la temperatura nomás veo. Y acuérdense, ¿cuántos termómetros teníamos para ver? ¿Cuántos termómetros teníamos para ver? 3 termómetros. ¿Cuáles eran? Bulbo húmedo, bulbo seco y... Ay, no me acuerdo del otro. Globo. Globo. El de globo. Bien. Se el cuerpo por exposición prolongada al frío. Dice, ¿qué le sucede al cuerpo por la exposición prolongada al frío? Ahí puede ser una respuesta que me dieron hace rato. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Qué le pasa al cuerpo? Piensen. Piensen qué le pasa a ustedes cuando le hace frío. Tiritamos. Dolor de cabeza, profe. Dolor de cabeza. Síntoma de hipotermia. Dolor en Claro, las manos, los pies. empezamos. Empieza a hacer frío, está medio desabrigado, a temblar. Empezamos a temblar, ¿Por qué tiembla el cuerpo? ¿Es un mecanismo de qué? De defensa para generar calor. Para calentarlo, claro, porque el cuerpo, acuérdense que son energía, y cuando tiembla el cuerpo es como que se encendería el motor para calentar el cuerpo. Cuando se empieza a superar el frío, te supera el frío y vos todavía no estás abrigado y estás expuesto al frío,
empieza a bajar la temperatura del cuerpo. Y ahí es donde viene el problema. Cuando ya baja menos de 36, que no tenemos que permitir que baje, ahí ya la persona empieza a sufrir de hipotermia y tiene varios pasos. Hipotermia, después puede ser que deje de temblar, pero el frío ya sea tan intenso que ni sienta dolor, y ya después, obviamente, porque se van muriendo, digamos, las partes. Lo primero que se muere son los músculos o la carne de las extremidades. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el cuerpo? Tirita para que la sangre y circula más rápido en el cuerpo, llevando calor a todo el cuerpo. Siempre empieza a mandar a todas partes del cuerpo, pero como las extremidades quedan muy lejos de la parte central del cuerpo, donde está el corazón, que el corazón es el que el cuerpo tiene que mantener vivo, para que la persona esté viva, obviamente, entonces empieza como a moverse, a medida que va bajando la temperatura en el cuerpo, a moverse más en la parte central del cuerpo. Siendo que ya de las extremidades por ahí ya están congeladas, no se sienta nada, el dolor de cabeza empiece, obviamente, el cerebro se desconecta, cuando ya no sentís nada porque el cerebro se desconectó, son mecanismos de defensa del cuerpo, vas como desenchufándose, digamos, por parte, para que no se sienta frío, o dolor ya extremo. Y al último, como última medida, ya muere la persona cuando tiene un paro cardíaco. Por lo general, siempre cuando dice murió de un paro cardíaco, estaba enfermo, pero murió de paro cardíaco, dice. O tuvo, pero murió de paro. No. Por consecuencia de algo, muere de paro cardíaco. Siempre por consecuencia que el corazón se para. Puede ser una falla cardíaca o algo que ya venía, digamos, viéndose. Por eso es importante que las personas que estén expuestas al frío o al calor tengan primero un estudio, un estudio preocupacional o un estudio médico, que vea en qué condición está la persona de salud, si tiene problemas cardíacos. Si tiene problemas cardíacos, realmente no hay que ponerle tareas muy exigentes, porque puede ocasionar, obviamente, en cualquier momento la muerte, ¿no?, súbita de la persona. Que esté en condición física adecuada, que tenga, obviamente, siempre se piensa en el tema de la exposición al frío, y cuando el médico analiza, por ejemplo, cuando uno le dice, se va a hacer un estudio médico porque tiene que trabajar en un ambiente de baja temperatura, qué sé yo, obviamente van a hacer los análisis, el médico va a preguntar, cuando uno va a preocupacionales, pasás por muchos médicos, que cada uno ve una parte. Te hace una radiografía para ver cómo estás de los huesos, obviamente que si ven alguna, o de los pulmones también te ven, si tenés alguna lesión en el pulmón o algo así, para esa tarea no va a funcionar. Entonces siempre, para tareas que se requiera mucho estado físico, no porque yo lo vea joven y atlético va a ser ideal, le voy a tener que hacer un estudio para ver cómo está internamente, y cuando esté internamente, ver cómo está internamente. Si está bien, va a depender obviamente de la edad, si está bien. También, antes de todo eso, ¿qué le tengo que hacer antes que empiece la tarea? O que empiece la tarea, pero yo lo voy a exponer al frío o al calor de así 8 horas seguidas o 4 horas seguidas. Depende del frío o el calor, ¿no? ¿Yo lo voy a exponer o tiene que tener un tiempo de qué? Aclimatación. De aclimatación. Yo lo voy a poner, va a estar capaz menos tiempo trabajando o expuesto al frío, en este caso, que en el frío, que va a estar menos tiempo que en el lugar donde descansa. ¿Se acuerdan que yo dije que si hacía mucho frío, yo siempre tenía que tener preparado, yo, el dueño del lugar, preparado un lugar donde la persona se pueda retirar en ese momento, cuando ya estuvo, digamos, el tiempo, bueno, voy a determinar cuánto tiempo va a estar expuesto. Yo tengo que determinar, correrle un lugar que esté, cómo tiene que estar el lugar. Para que alejarlo del frío, porque en realidad yo lo que tengo que hacer siempre, en cualquier riesgo, es alejarlo de la fuente generadora de ese riesgo. Entonces, ¿cómo haría?
¿Cómo tiene que ser el lugar? A temperatura ambiente, que pueda mantener donde pueda mantener su calor. Claro, que pueda recuperar de última, si mucho frío, para recuperar el tiempo de descanso, recuperarse en un lugar, digamos, que ya esté más aclimatado. Tener bebida caliente, un lugar si hace mucho frío, tener algo para taparlo y que haya un calefactor, porque por ahí no es dentro de una empresa, sino es a la intemperie, el trabajo en el campo. Entonces, tener, digamos, algo preparado para esa persona. Lo mismo que cuando hace calor, tengo que tener preparado o dejar que se ponga bajo un árbol, pero tener agua fresca, lugar que tenga sombra, porque el trabajador, cuando son extremas las temperaturas para arriba o para abajo, siempre tengo que tener cuidado y tratar, digamos, de que la persona se encuentre en condiciones y obviamente bien, digamos. Porque cuando una persona, ¿qué pasaba cuando la persona empezaba a sufrir mucho frío o calor? ¿Qué puede pasar con la persona? ¿Qué le pasa? Empieza a volverse más errática, tiene problemas de concentración. Y bueno, eso también hay que tener en cuenta que si yo trabajo con alguien, nunca puede trabajar solo, siempre tiene que trabajar con alguien, cosa que el otro, si la persona se empieza a sentir mal, sacarla del medio, ver que conteste correctamente, hacerle un test, digamos, de preguntas, si se encuentra en el espacio y en el tiempo ubicado, porque a lo mejor puede ser que empiece a actuar erráticamente y que siempre eso va a ser un peligro para la persona que trabaja y para el otro trabajador también. Dice, ¿cuál es la ecuación por fría? Medidas preventivas para el estrés por frío. Bueno, las medidas preventivas son esas. ¿Cómo tenía que ser la ropa de la persona que trabaja con frío? Térmica y en capas. Y en capa, como una cebollita, digamos. Bien. ¿Por qué tenía que ser en capa? Primero, para que tenga una movilidad la persona más cómoda, porque si empieza a subir la temperatura, la persona se pueda sacar la primera capa, digamos, pero no se desabrigue del todo, porque acuérdense que tampoco si hace frío, yo no me voy a sacar, si uno se pone una sola prenda muy abrigada, se saca eso y la persona queda, digamos, expuesta al frío extremo. Dice que sucede con el cuerpo de un puesto grande. Bien. Después, entonces, exposición al calor. ¿Cuáles son las fuentes generadoras de calor? ¿Cuáles son las fuentes generadoras de calor? El ambiente, profe, la ropa. Ajá. Bien. La actividad física, profe. También. Un juego. ¿El qué? ¿El fuego? ¿Dijeron? Ahí. El sol, chico. ¿O no es generador de calor el sol? De noche no sale. Pero la gente trabaja también de día. Bueno. Y si hace mucho calor de noche, puede ser que esté trabajando dentro de un lugar donde hay una caldera o algo. También. Porque el sol no sale de noche. Mirá la respuesta. Qué bárbaro, che. Bueno. Yo trabajo a 16 grados de ¿Ah? noche. Por eso le digo. Bueno, pero me tienen que decir el sol, pero no me puede contestar, no, el sol no sale de noche. Bueno, está bien. Dice,
¿Qué sucede con el cuerpo del trabajador expuesto a grandes temperaturas? ¿Y qué sucede con el cuerpo del trabajador expuesto a grandes temperaturas? A ver, quiero que todos contesten, ¿no? Vayan pensando. Yo se lo hago así para que vayan pensando, porque son respuestas, se pueden haber. Si leyeron, bueno, pueden contestar más cortamente, pero también quiero que las analicen, porque son preguntas como medio obvias, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿O nunca sintieron calor? Empiezo a transpirar. Sí. ¿Qué más puede pasar si sube el calor y sube el calor? Sube la temperatura del cuerpo. Hidratación. Como bajaba en el frío, esta sube. ¿Qué pasa si nos sube la temperatura del cuerpo? ¿Qué tenemos? Calor, me va a decir. ¿Qué tenemos si sube la temperatura? ¿Ah? Mareos. Fiebre. Fiebre, muy bien. Y podemos empezar, después que tenemos fiebre, puede empezar mareo, pueden empezar convulsiones. Entonces, ahí uno puede tener un síncope o tener un golpe de calor. Golpe de calor, por ahí más suave, si la persona se acalora, se puede llegar a desmayar. En un síncope sí se desmaya, pero pierde todas, digamos, las partes vitales del cuerpo. Y puede, obviamente, llegar baja mucho la presión y todo eso, y puede llegar, digamos, a la muerte. Con un calor muy extremo puede morir una persona. Por eso también acá, como yo había dicho, hay que ver que las personas estén bien, digamos, que estén bien físicamente. También eso. Y como la pregunta dice, ¿qué sucede con el trabajador expuesto a grandes temperaturas? Bueno, la persona empieza a sudar mucho. Tengo que ver que también, que si suda mucho, que tiene que tener un cambio de ropa. Bueno, sería para la pregunta 9. ¿Qué medidas se deben tomar antes de estar expuesta a altas temperaturas? ¿Qué medidas? ¿Qué tengo que hacer primero? Ver la temperatura que hace afuera. O afuera o a donde yo voy a entrar, digamos, porque puede ser algo que sea cerrado y tenga mucho calor. Tengo que tomar la temperatura, porque yo no puedo decir, pareciera que hace 40 grados, pareciera que hace 50, 60 grados, porque voy a entrar a un lugar que hace mucho calor. No, tiene que haber un termómetro donde yo me voy a fijar, mira, hace tantos grados. Entonces, de ahí, cuando yo sepa cuántos grados hace, empiezo a pensar, ¿qué medida voy a tomar para vos? ¿Tengo que salir? ¿Tengo que entrar a ese lugar que hace tanto calor? Y sí, porque la tarea sería que, bueno, pero ¿se puede bajar un poco esa temperatura antes que yo entre? Porque puede ser que uno le baje la temperatura. Sí, bueno, entonces planifico. Siempre estas cosas, estos trabajos que tienen riesgos muy extremos, se tienen que planificar. O ya estar como un protocolo hecho para ver qué se hace en ese momento. Si yo lo planifico, ¿qué voy a hacer? Supongamos que es algo, una caldera o un horno o algo que tiene mucha temperatura, donde la persona tiene que acercarse. Yo lo primero que voy a hacer es bajarle un poco la temperatura para que la persona pueda acercarse a eso. Si no puedo bajar la temperatura porque no me lo permite, porque si se baja la temperatura se enfría y no se puede, o la tarea amerita no bajar la temperatura, bueno, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner a una persona un traje especial para el calor. Son esos trajes plateados, cuando hay mucha radiación, en realidad, digamos, el fuego o algo incandescente, produce radiaciones también. Te quema la piel, digamos. Mucho calor te puede llegar a quemar la piel, por más que no sea el sol, pero algo incandescente quema. Hay radiación también. Porque irradia ese calor hacia el cuerpo. Entonces, voy a tener que planificar de antemano todas las tareas. Primero me fijo en el termómetro, a ver cuánta es la temperatura. Pregunto, ¿cuál es la tarea que se va a realizar? Bueno, la tarea, me dicen la tarea. A ver, ¿qué riesgo amerita esa tarea? Entonces yo voy a separar, digo, bueno, la tarea es, no sé, ponerle combustible a la, ¿cómo se llama? A la caldera para mantener el fuego y eso mantenga el agua caliente para toda la línea de, no sé, cualquier cosa. Entonces, toda esa tarea, todo ese paso de decir, bueno, ¿qué riesgo tiene esta tarea? Bueno, tiene riesgo de que la persona va a levantar peso, bueno, ergonómico. Después, ¿tiene riesgo de quemadura? Sí. ¿Tiene riesgo de radiación? Sí. ¿Tiene riesgo? Así, ¿me entienden? Cuando uno hace una tarea,
una tarea no tiene solo un riesgo, ustedes van estudiando algunos riesgos, después van a ver mucho más riesgo, pero entonces ya pueden, a esta altura ya vieron iluminación, ruido, vibraciones, carga térmica, por frío y calor, entonces ya tienen varios riesgos que pueden decir, mira, esta tarea tiene este riesgo, este riesgo, este riesgo. Entonces, cuando uno analiza esa parte de cada tarea, qué riesgo tiene, de ahí una vez que yo determino cuál es el riesgo, tengo que ver el valor que tiene ese riesgo, a qué valor está alto, bajo, mediano o no se siente, pero está presente, pero no se siente. Entonces, si está alto, por supuesto, yo tengo que disminuirlo. En el caso del frío o del calor, si no se puede disminuir o eliminar ese riesgo, y hay que enfrentarlo, digamos, porque tenés que hacer el trabajo, lo que se hace es buscar otras medidas. ¿Se acuerdan cuando yo decía, cuando la fuente, qué es lo primero que se hace con la fuente? Primero, un trabajo de ingeniería, para ver cómo reducir ese riesgo. ¿Se acuerdan? ¿El ruido? Hacíamos un trabajo primero de bajar, de ver si se podía hacer algún trabajo de mantenimiento o algo para que el aparato deje de hacer tanto ruido. Y en iluminación, ¿qué hacíamos primero? Veíamos si faltaba iluminación, capaz que estaban quemados los focos, capaz que estaban sucios. Entonces todo eso se hacía. Bueno, en esto lo mismo. También es un riesgo y tengo que tomar medidas. Primero tengo que saber cuál es el riesgo, en qué nivel está y tomar las medidas. Por supuesto, para saber cualquier riesgo de esto que estábamos hablando, teníamos métodos de medición. ¿Qué usábamos en iluminación para saber? ¿Qué usábamos en iluminación? ¿Qué usábamos en iluminación? El método de cuadrícula con el luxómetro. A eso, con el luxómetro. Usábamos un aparato para medir. Por más que amamos el método de cuadrícula, si no tenemos para medir, no funciona entonces. Y en el ruido, ¿qué usábamos? Un decibelímetro. Muy bien, decibelímetro. ¿Y acá qué usamos para saber qué temperatura hay? Termómetro. Un termómetro. Y también, si hay viento, ¿qué usábamos? ¿Cómo se llamaba? Anemómetro. Anemómetro, muy bien. Que ese es el que mide el viento. Que obviamente, si yo tengo que usar mis dos manos para ir a un lugar donde corre viento, digamos, subo a un lugar y tengo que estar constantemente sabiendo que no supere el viento para poder subir, me lo cuelgo el cuello. No hace falta que ande con la mano levantada viendo si funciona o no funciona. ¿Qué medidas prefieren tomar antes de estar expuesto a altas temperaturas? Y bueno, y también que tiene que estar la persona aclimatada, acuérdense de eso. ¿Cómo debe realizarse la aclimatación? ¿Cómo debe ser? Recién lo dije, ¿no? En periodos prolongados. ¿Cómo prolongado? A ver. 100 minutos diarios de trabajo continuo entre los primeros 4 a 7 días. A ver, esa parte. ¿Trabajo continuo bajo exposición? A ver, volver a decir, porque te entendí algo que no sé si está. 100 minutos continuos, 100 minutos diarios de trabajo. Los 100 minutos. 4 a 7 días. Sí. Yo entendía 100. ¿Qué quiere poner los 100? Dios, perdón, me quedé pensando en como que, bueno, sí, exposición y después descanso, está bien, es lo mismo. 100, o va a depender también, a veces, si es muy extremo, por ahí capaz que la persona, es como máximo eso, obviamente, si la persona aguanta menos, bueno, afuera de la persona, 100 minutos son un minuto y... ¿Cuánto es? Un minuto 50, ¿no? Algo así, minuto y medio. Hay lugares donde la persona no va a aguantar ni... Acuérdense la tabla esa que veíamos ahí, que dependía el frío y el viento, no se salía, directamente no se trabajaba. Cuando, usted tiene que pensar esto, cuando el viento supera los 60 kilómetros por hora, no hay que, el viento supera los 60 kilómetros por hora, no hay que trabajar.
o sea, a nivel del suelo, ¿no? Si el viento supera los 45 kilómetros por hora, sin pensar en el frío, ¿no? Piensen en el viento nomás. A los 45 kilómetros por hora, arriba de, digamos, más de 1 metro, la persona tampoco debe trabajar en altura. Si le agregamos que hay viento y hace frío, ahí vamos a tener que ver también la velocidad y cuánto baja la temperatura. Acuérdense la sensación térmica. Siempre es importante. La sensación térmica incluye la temperatura, más la humedad y el viento. Esa es la sensación térmica. Porque está la temperatura sola, que es lo que genera, pero cuando corre viento, acuérdense que baja, si hace frío, baja la temperatura muchas veces. Al menos que venga un viento cálido, pero si hace mucho frío, siempre va a ser frío el viento, porque va a venir de lugar frío. Bueno, ¿cómo se hacen las mediciones de carga técnica? ¿Qué instrumento se utiliza? El termómetro, por supuesto. Las medidas preventivas. Bueno, se quedó húmeda. Tomar bebidas isotónicas, la fuente. La temperatura. Bueno, está bien, ahí pusiste la selección médica y todo eso. Medidor de carga térmica, la temperatura. Bueno, temperatura húmeda, a veces llamada temperatura natural del termómetro del bulbo húmedo, temperatura de globo, a veces llamada temperatura del termómetro de globo, temperatura del aire seco, a veces llamada temperatura del termómetro del bulbo seco. El método de evaluación de estrés térmico es si hay sol y si no hay sol. Temperaturas, hagan este cálculo. Por ejemplo, si hay sol, le vamos a agregar la temperatura del bulbo seco, que es 0,1. Acá cuando, miren, yo le voy a poner así. Digamos que hace 35 grados. Por ejemplo, 35 grados. Tomamos con el termómetro de bulbo húmedo, digamos. Pongo 35 grados ¿por qué puse 5 ahí? ¿No? Por 0,7. Reemplazamos la temperatura, o sea, cuando dice TBH, acá puso 5, pero es TBH, temperatura del bulbo húmedo, tomamos la medición en el termómetro y dice 35 grados, supongamos. Y ponemos 35 por 0,7 más, digamos ahora, temperatura del globo, que me dé 34,5 por ese 0,2 más la temperatura de bulbo seco, sea 34 por, pongo ahí, por 0,1. Yo hago el cálculo. Y si llegara a ver, ¿se acuerdan que había una tabla que decía de la ropa? De aumento, digamos, si es ropa muy abrigada, 5 de temperatura, 5, ahí pongo ya el... Esperen, quiero mostrar esto. Que veo que estamos como muy callados. A ver.
Bien, a ver. Esperen, denme un segundo que busque la tabla. ¿Pasá? Esperen que busque la tabla. Quiero que veamos. Ahora quiero que vean la tabla. Tabla. Esperen. Ahí está. Me fui mucho arriba. Pero quiero que vean y presten atención las tablas que hay. Hacer térmico. Tenemos ahí control. Ya llego. ¿Por qué página estaba la tabla? Acá está la tabla. ¿La ven? Tipo de ropa. Tipo de ropa, uniforme de trabajo de verano. 0, porque si era ropa de verano y hacía calor, no sumaba. Si era buzo de tela, material tejido, más 3,5 grados. Y buzo de doble tela, más 5 grados. Supongamos, ¿vieron la tabla, no? 3,5 o 5. Sí. Ahora vos vas. Bueno. Sí, un rato. Anda, tranquilo. Porque cierran a las 9, ¿no? Sí, voy. Dale. Miren la presentación. Bueno, miren ahora, ¿Dónde estoy? Acá. ¿Ven ahí? El cálculo de temperatura globo bulbo húmedo. Supongamos que el trabajador trabaja bajo el sol, digamos. Entonces usaba el cálculo, el primer cálculo, que sumaba hasta el globo bulbo seco. Entonces esperen, vamos a hacer así. 0,7 temperatura bulbo húmedo más 0,2 temperatura bulbo, globo, perdón, globo, y más 0,1 temperatura bulbo húmedo, bulbo seco. Bueno, la fórmula es así, temperatura globo bulbo seco, húmedo, 0,7, 0,2 por temperatura del globo, 0,1 temperatura bulbo seco. Yo reemplazaba, tomo la temperatura, digamos, voy y me fijo en el termómetro de bulbo húmedo. Me dice que hay 35 grados. Pongo 35 grados, reemplazo eso y pongo por 0,7 más, miro la temperatura del globo, me dice que son 34,5 por 0,5, que son siempre fijos esos números, y 34 grados el de temperatura bulbo seco por 0,1. Lo que hago primero es las multiplicaciones y después sumo. Hagamos eso. 35. Están callados. Agarren la calculadora. 35 por 0,7. Hablen, ¿no? 34,5 más 24,5 más. Yo voy a tomar este ejercicio después, ¿no? 34,5 por 0,2 igual 6,9
más 34 por 0,1, 3,4. Entonces, miren. ¿Ven? No se ve nada. No se ve ¿Y por qué no me dicen antes? Pues estoy mostrar ahí. No se ve así como borrosa. Hasta usted se la ve borrosa. No sé, yo veo bien la imagen. Ahí le mando la foto, ahí donde está el grupo. Esperen, voy a terminar de calcular. ¿Por qué no me dicen? A ver, calculo esto. Así ya le saco la foto y se las mando. Más 6,9 más 3,4. Igual 34 grados, 8. Grupo. No, que es comisión B. Ya estaba andado equivocado. Acá. Ahí les mandé. ¿Vieron? ¿Lo están viendo o no? No abandonen. ¿Vieron o no? Contesten. Sí, profe, sí. Sí, profe. No abandonen. Si este cálculo es más fácil todavía que los otros. No, no abandonen en este momento. Bueno, ¿entendieron? Yo tomo la temperatura, miro el termómetro que me diga tanto. Entonces anoto y los números 0,7, 0,2 y 0,1 siempre lo mismo. Este cálculo va a ser con sol, digamos, temperatura con sol. El otro cálculo que era sin sol, ¿m? Yo tenía solo el de bulbo húmedo, que era 0,7, más 0,3, que era del globo. Ya me equivoco. El de globo. Y no, está mal escrito acá. Tiene que ser 0,3. No 0,2 ahí. A ver. Ahí les comparto otra vez. Miren ahí. Ahí, tenés cuidado, Analía, ahí vos pusiste 0,2 en el TGBH de abajo sin sol y tenés que tratar de que sea, digamos, que sea 0,3, no tratar. Cambiar ahí, habías puesto Ahora lo 0,2. tres. Mira, ¿ves? Eso. Y después, bueno, ahí que pusiste 5, y una T ahí también. Digo, porque después cuando estudie no te vaya a querer equivocar. Un error de tipeo en todo el Word. Sí, 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 me imaginé, pero por si acaso, te lo digo que lo corrijas, como para, o ahora, ahí, no sé. Bueno, entonces esas son las fórmulas. Ahora
Dame 2 segundos. Eh, Deme 2 segundos que atiendo una cosa. Buena, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? No, está bien, dígame. Sí, sí, ¿por qué? Ah, ese, Ernesto. Ah, el contador, sí. Sí. No, pero ahora es como que hay otro equipo de contadores por eso. Sí, háblalo a él y que él te diga bien. Yo ya realmente no me meto ya en esas cosas porque, sí, en realidad estoy ahí que renuncio ya. Así que capaz que mañana renuncie. Sí, no, muchas cosas y no sirve trabajar en lugares que no te valoran. Sí, así que no, así que bueno, cualquier cosa, si sigo, después te digo, pero háblalo con el chico, ¿no? Es bastante comprensivo, o sea, te va a explicar, yo siempre le digo, tenés que explicar, es tranquilito, o sea, no es nada, pero háblalo con él, con Ernesto. ¿Mm? Ah, mm, bien, bien. Ah, los que estaban ahí, sí, Ribeiro. Ajá, claro. No sé. Digo yo. Sí. No, sí, ellos son los que estudiaron contabilidad, no sé qué decirte. Pero sí, sí, pero tranquilo, preguntale, no te va a hacer nada equivocado. No, 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 no. No, sí, no. Yo la gente que trabaja ahí, bien, todo bien, así que no hay. Sí, sí, no, no. Este chico es muy dedicado, así que no te va a hacer nada, no te preocupes. Si no, preguntaron a tu contador, pero si no, no hay problema. ¿Ah? Dale. No, está bien, no hay problema, no hay problema. Listo, hasta luego. Chao, chao. Eh, Perdón, chicos. Ahí sigamos. Tenemos entonces la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Sin sol. 0,7 TBH más 0,3 TG, temperatura del globo. Entonces, lo mismo. Supongamos que tengo que mirar el termómetro. Para la temperatura de bulbo húmedo, pongo 0,7 por 30, no sé, pongamos lo mismo, 35 grados más 0,3 por no va a ser lo mismo, obviamente, porque pongo los mismos números, pero como porque está dentro, digamos. Temperatura del globo puede ser que sea 37 grados, digamos. ¿Mm? Bueno, y la anterior, bueno, salió 34 grados, 8. ¿Qué quiere decir? Que en realidad la temperatura que hay son 34,8 grados. ¿Mm? Sumando los valores que había, la temperatura ambiente, ese resultado me va a dar la temperatura real del ambiente, 34,8 grados. ¿Mm? La suma. O sea, la sensación, la sensación térmica, que es lo que se siente. Acá abajo hago lo mismo, 0,7. Dicho. 0,7 por 35, 24,5 más 0,3 por 37
11,1 más 4,1 me da 35 grados, coma 2. Ahí le mando la foto. Foto, no. Este. ¿Van entendiendo, no? Es solo sumar las temperaturas de los termómetros para que me diga un valor realmente del ambiente. ¿Mm? Ahí les llegó. ¿Ya les llegó? ¿Entendieron? ¿Intentaron hacer? ¿Les salen los mismos números? Es un punto. Gente. Sí, profe, da igual. Lo mismo. Sí, bien. 35,2, bien. ¿Es sencillo o no? Ahorita que tengo que tener un termómetro para tomar la temperatura, pero entonces una vez que yo tengo ese valor, ¿no? De 35 grados, 2, 34, yo puedo determinar si realmente está superando, digamos, o sea, yo con 35 grados, obviamente, hace calor, pero yo puedo determinar que ya con esa temperatura, la persona, veo, obviamente, si está... también tengo que ver su estado, porque si la persona, por más, hay gente que por ahí con 35 grados transpira, pero no tanto, hay gente que sí transpira muchísimo. Si la persona realmente está muy transpirada, muy mojada, yo le tengo que decir, lo retiremos, descansar, tomar agua, por más que no esté mucho siempre, ¿no? Tomar agua, parar para tomar agua, no dejar pasar media hora para tomar agua. A medida que va subiendo la temperatura, más seguidamente, si la persona necesita descansar, a veces capaz que tenga que ser a demanda, depende de la temperatura y del calor que haga, entonces eso hay que tener en cuenta. Porque uno puede tener mucho una tabla, sacar esto, pero acuérdense que las personas son, digamos, diferentes todos. Nadie, por ahí un día yo me banco el calor y otro día no estoy en mi día. y el calor me causa, digamos, o no me siento bien ese día y la persona, acuérdense, tiene que estar bien alimentada, bien hidratada, para enfrentar ese tipo de trabajo. Obviamente no muy llena ni nada, pero bueno, la contextura física tiene mucho que ver también en la persona, si es delgada, si es obesa, también si tiene problemas cardíacos, por supuesto. Entonces, bueno, para usar esta tabla que tenemos acá, ya teníamos un resultado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos... acá. Miren, en esta tabla, entonces yo les digo, la persona trabaja realizando tareas, levantando ladrillos, supongo. Y levanto ladrillo, lo acomodo en otro lugar. Entonces yo busco en esta tabla a ver qué tipo de tarea está realizando. Entonces yo busco levantar, estando en movimiento, puede ser que sea moderada el trabajo. O veo un poquito más abajo, mover una pala a tierra seca, trabajo fuerte, montaje discontinuo, levantamiento fuerte. No, porque un ladrillo no pesa mucho. Entonces yo puedo determinar, acá lo determino yo, qué tipo de trabajo. Bueno, dice andar de llano 6 kilómetros, llevando 3 kilos. Bueno, entonces yo voy a determinar que va a ser una tarea moderada. Obviamente que no van a estar todas las tareas ahí. Es como ejemplo y uno tiene que adaptarlo. Digo que una tarea moderada esa que está realizando. Entonces, realiza una tarea moderada a 35 grados, 2, digamos, o a 34 si quieren al aire libre, digamos, 34,8 en el primero. Entonces, yo dije que era moderada, ¿no? Y yo busco acá en esta tabla, supongamos que la persona estaba aclimatado, una temperatura moderada, y miren, si yo busco en esta tabla, no aparece 34,8. ¿Qué quiere decir eso? Que ese trabajador está trabajando en un calor extremo para él, con 35 grados. ¿Me explicó? Si no aparece en la tabla es porque está superando el calor. ¿Trabaja la gente a esa temperatura? Sí.
¿Qué debo hacer? Mire, ¿no? Si acá la temperatura más alta en un trabajo moderado con una persona aclimatada es hasta 31 grados, ¿m? Y me dice que, acá está cortado, vamos a bajar. Es 25 por ciento de trabajo y 75 de descanso. Hagamos un ejemplo. Supongamos que es una hora de trabajo. El 75% de la hora de trabajo va a ser 45 minutos y el 25 unos 15 minutos. ¿Mm? O sea que yo puedo agarrar en este último punto, no está 34,8, pero bueno, lo que más se acerca es 31. Si ya en 31 grados, con la persona aclimatada y todo, me dice que el descanso supera, digamos, supera el trabajo, yo, si hace 34,8 y está bajo el sol, yo o paro la tarea, o realmente hago que trabaje menos tiempo, descanse, tome agua, ¿no? Usted me decía, wow, pero profesora, ¿cuántas veces, o si lo hice, o hay gente que hace ese trabajo bajo el rayo del sol, porque, no sé, acá hace calor, es una zona de calor? Sí, hay gente que lo hace y que está acostumbrada a trabajar bajo el rayo del sol, pero no está bien, digamos, está superando su límite. No quiere decir que a lo mejor está aclimatado y un día, 2 días, 3 días no le pase nada, pero con el tiempo, esa persona va a tener consecuencias. ¿Me explico? No es para que ahora se pongan en recto y no hagan porque, ¿no? Porque todo decir, bueno, che, pero si vos molestás y que no se haga, te van a echar. Pero bueno, uno puede hacer, digamos, tomar, digamos, como un criterio propio y decir, bueno, mira, hace mucho calor, porque 35 grados es mucho calor. Sobre todo si una persona está trabajando en algo físico, entonces es mucho calor. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Trabajar, pero descansar y tratar de que no esté tan expuesto al sol, tratar de que esté cubierto, nada de que me saco la remera porque hace calor, porque el sol va a estar pegando en el cuerpo. Acuérdense que no solo pensamos en un solo riesgo, que en este caso sería el calor, una sobreexposición al calor, sino también en otro riesgo que sería radiaciones solares. Entonces, todas esas medidas, ¿no? Las voy a tomar antes de comenzar la tarea. Bueno, van a trabajar, digamos, si sienten ganas de descansar o tienen sed, van a poder retirarse a la sombra. A ver, veamos, ¿podemos hacer esta tarea un poco más a la sombra? ¿Podemos hacerla pasado el mediodía? Porque a lo mejor a la hora del mediodía el sol está allá arriba derechito y no hay sombra. Puede ser un poco más tarde. Bueno, planificar, ¿no? Lo que yo les digo siempre. Si uno puede planificar la tarea, mucho mejor. Porque ahí va a estar reduciendo el riesgo, va a estar reduciendo un montón de cosas, de que la persona, porque vos no sabés, capaz que ese día se descompone, porque el calor es extremo, porque no es lo mismo que haga 35 grados sentado, tomando sol, que 35 grados haciendo una tarea física, ¿no es cierto? ¿Me explico? Es como si salgo a correr y hace mucho calor y siento que me voy a desmayar de tanta transpiración. Bajan las sales del cuerpo, porque uno pierde sales cuando transpira. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. No solo porque veo una tabla y digo, no, ya listo, ¿no? Busquemos un poco más en la cabeza, en el criterio propio, en lo que leemos, cómo debe ser el trato hacia un trabajador. ¿Me explicó? Y dígame. Sí, profesora. Sí, profe. No es que lo estoy induciendo a que me digan que sí, pero quiero que me entiendan. ¿Entendieron o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ¿qué dije? Que el calor. ¿Qué dije? Tenemos que tomar descansos cuando estemos a los 35 grados. O más, o menos. Miren, ¿no? La tabla no supera nunca los 31 grados en una persona aclimatada. Así que, ¿no? Eso es tener en cuenta el calor, ¿no? Que puede llegar a ser el 32,5 en alguien que no está en un trabajo más liviano. O sea, nunca es bueno trabajar con mucho calor, por supuesto. ¿Que hay trabajos que se hacen con mucho calor? Sí, hay trabajos que se hacen así. Eso no podemos decir que no. Sí hay. Pero bueno, tener en cuenta que la persona tiene que estar
adaptada, digamos, a todo eso. Adaptada y el ser consciente de que si nosotros mandamos a hacer una tarea o alguien lo manda y nosotros estamos mirando, también tengan cuidado, vean esto. Todo eso tenemos que tener, digamos, en cuenta muchas cosas. ¿Me entienden? Sí, profesora. Bueno, mañana tenemos, sí. Mañana tenemos, yo tengo con ustedes, no, el lunes. El lunes, profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes, chicos. Ya son 8:30. Pasada. Bueno, cualquier cosa me consultan, ya como empecé a hacer los ejercicios, vieron cómo es, son sencillos, pero ya lo voy a hacer problemitas, así que vayan resolviendo. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.